Buenas tardes. En este rápido tutorial vamos a explicar cómo llevar a cabo un gráfico de dispersión con ayuda del programa Statistica. ¿Dónde se encuentra este gráfico? Pues como podemos ver en pantalla en el menú Graphs y concretamente en Scatterplot. Aquí junto a histograma hacemos clic en él y en primer lugar en esta pestaña Quick me pide cuáles son las variables objeto de representación. En este caso, por ejemplo, pues es una base de datos que hemos utilizado para otras prácticas. Concretamente, pues al final de ella tenemos los resultados de un análisis factorial. Concretamente tenemos 4 factor scores. Pues vamos a representar los dos primeros. En primer lugar, le indico al programa que quiero en el eje X representar el factor 1 y en el eje Y, en el eje de ordenadas, el factor 2. Hago clic en OK y me da la opción de llevar a cabo un análisis regular o un análisis múltiple. Realmente, pues dentro de la opción múltiple hay otras opciones como aparecen aquí en tipo de gráfico. En este bloque de la izquierda aparece el múltiple que veíamos antes, pero también podemos representar dos variables a la izquierda y a la derecha. Podríamos tener dos ejes de ordenadas con una variable a la izquierda y otra variable a la derecha. También tenemos dos opciones donde el volumen de la esfera que representa tiene en cuenta la frecuencia. Si hay más de un caso con exactamente los mismos valores en X y en Y, en este caso en factor 1 y factor 2, pues el volumen de ese círculo, de esa circunferencia que representa, pues sería mayor. Ahora no es el caso, no hay repeticiones, pero sí podríamos representar en burbujas si el individuo presenta o no internet en casa, si dispone de internet, conocimientos con respecto a las nuevas tecnologías. Incluso podríamos también representar la edad, de forma que aquellos individuos con mayor edad pues van a adoptar, o el programa va a representarlos con un círculo más grande. En este caso, por ejemplo, podría indicarle si dispone de internet en el hogar. Esa sería la variable peso. Habría que comprobar qué es lo que utiliza para representar la circunferencia o el círculo con mayor tamaño. Bueno, a título ilustrativo voy a seleccionar la variable PR106 que indica si el individuo dispone de internet en el hogar. PR106, cuyos valores son no y sí. A continuación hago clic en OK. Esta variable peso, como podéis ver, no es obligatoria, se podría representar sin dicha variable. Y como he comentado antes, podríamos elegir cualquier otra. Quizás también podría ser interesante representar en opciones, aquí a la derecha, podríamos indicar, aparte de un título que va a poner por defecto, podríamos personalizarlo, poner otro título, por ejemplo, gráfico de dispersión factor 1 frente a factor 2. Pero lo más interesante de esta pestaña es el poder representar una etiqueta para cada caso. Para ello deberíamos hacer clic en variables, en esta pestaña desplegable que emerge, que aparece aquí cuando hago clic en Spreadsheet. Pues aquí concretamente en Case Labels, la etiqueta de los casos, hago clic en Spreadsheet y hago clic en Variable. Y ahora podría cambiar la etiqueta a cualquier otra variable por defecto
aparece la primera, el identificador que tengo en mi base de datos, pero podría elegir también edad recodificada. Y esta variable pues aparecería representada, o las categorías de esta variable aparecerían representadas en la etiqueta de los casos. Para no complicarlo mucho, voy a dejarlo en identificador, pero como he comentado anteriormente, pues podría representar la edad e identificar tendencias en un lado de la nube de puntos y en otro, si fuera el caso. Realmente pues pueden resultar conclusiones interesantes si incluyo aquí la edad o el nivel de ingresos u otra variable que aparezca en nuestra base de datos, ¿no? Más bien de tipo categórico. Y antes de que se olvide, tengo que cerciorarme que aparece marcada la opción Display Case Labels, mostrar, representar las etiquetas de los casos. Si no, pues no aparecerá. Algo similar a lo que ocurre en SPSS. Bien, tras esto hago clic en OK y bueno, pues aquí tengo el gráfico de dispersión. Quizás podría rescalarlo un poco porque hay aquí un espacio en blanco. Aquí junto al eje X podría indicarle que en lugar de que el eje Y llegue hasta -8, que llegue hasta el -6, simplemente haciendo doble clic sobre las etiquetas, las graduaciones del eje Y, el menú Scaling, Axis Scaling, pues en lugar de modo auto lo cambio a modo manual y como mínimo -6. De esta manera el gráfico se estirará hacia abajo, bueno, permitiendo un mayor espacio entre puntos en la nube central. Y bueno, pues aquí vemos cómo ha representado los puntos con su etiqueta y con un volumen proporcional a la variable que le he indicado en la variable peso, como variable peso. Puedo quitar alguna información que no sea de interés. Hide. Ha llevado a cabo aquí también una regresión del factor 1 sobre el factor 2. Vemos que aquí aparece una recta de ajuste muy plana con coeficientes de prácticamente 0. Esto es un valor por 10 elevado a -15, por un coeficiente también elevado a -16, ¿no? Muchos ceros, aproximadamente 0 el ajuste de el factor 1 dentro de una combinación lineal para explicar el factor 2, como tenemos aquí. Claro, es el factor que hemos puesto en ordenadas. Bien, no hay una explicación, son factores que son incorrelados, no hay ninguna relación entre ellos, por tanto no es posible pues llevar a cabo una recta de ajuste. Eso lo podríamos haber eliminado aquí en la pestaña Quick o en Advanced, eliminar el tipo de ajuste, desactivar lineal. OK, y ya pues no aparece. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.